este video encontrarán el desarrollo de la clase 6 y la clase 7. En principio vamos a abordar temas como desarrollo psicomotor del niño, la segunda parte, desarrollo psicomotor y la autonomía personal, el desarrollo de la relación con el entorno social y también físico y la estimulación sensorial. Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de la persona. La dependencia del niño de los que le rodean y su plasticidad cerebral propia de esta etapa requieren de un ambiente socioestimular y afectivo que le permitan tanto satisfacer sus necesidades como también desarrollar al máximo sus capacidades. El desarrollo en estas etapas es tan progresivo como trascendental para su evolución futura y es imprescindible, tanto para padres como educadores, conocer las diferentes etapas por las que los niños y niñas van pasando, con el fin de adecuar su actuación a las peculiaridades evolutivas de cada niño, considerando que cada uno presenta un ritmo diferente de progreso en función de sus posibilidades y su situación personal y social. El desarrollo psicomotor es aquel proceso mediante el cual el sujeto adquiere y diferencia un conjunto de funciones de tipo motor, sensitivas o sensoriales, intelectuales y afectivas, que le van a permitir obtener una serie de habilidades que le permitirán cumplir las funciones que le corresponde a su edad. A continuación vamos a ir viendo cómo se va dando el desarrollo psicomotor en los niños de 0 a 3 años. En niños de 0 a 3 meses se logra mantener la cabeza erguida cuando el niño está en brazos. También fijan la mirada y la mueven siguiendo movimientos de un objeto o una persona. Sostiene objetos con presión involuntaria, esto significa a través del reflejo de presión, y los puede agitar. También descubre y juega con sus manos y con sus pies. Los niños de 3 a 6 meses logran levantar la cabeza y moverla cuando están boca abajo. También gira de la posición de boca arriba a la posición de lado y viceversa. También cogen y agitan objetos cercanos. En la etapa de 6 a 9 meses, el niño logra mantenerse sentado sin apoyo. También se arrastra por el suelo, se sostiene de pie pero con un apoyo, sonríe ante su imagen en el espejo, la acaricia y la parlotea, tira los objetos para ver cómo caen y oír el ruido que hacen. Se llevan alimentos y objetos a la boca, cogen objetos y los golpean. El niño en la etapa de 9 meses a 12 meses se sienta y se levanta con apoyo, gatea, descubre objetos ocultados en su presencia, mete y saca objetos de un recipiente, da sus primeros pasos con ayuda, juega con la cuchara y se la lleva a la boca, colabora en juegos de imitación, obedece a una orden simple cuando va acompañada de ademanes o gestos. Un niño o niña de 12 a 18 meses se pone de pie y da pasos sin apoyo. Hace rodar una pelota imitando al adulto, comienza a comer con cuchara derramando un poco, comienza a admitir comida sólida, manipula libremente con juegos de construcción, reconoce partes del cuerpo como cabeza, mano, pies. En niños o niñas de 18 meses a 24 meses, este logra beber en taza sosteniéndola con las dos manos. Comienza a comer con cuchara aunque derramando un poco. Esto lo va a ir perfeccionando a medida que él logre desarrollar la motricidad fina. Reconoce algunos útiles de higiene personal. Reconoce algunas partes del cuerpo, como ojos, nariz, boca, sumándole a las otras extremidades que ya habíamos mencionado. Dobla la cintura para recoger objetos sin caerse y se reconoce a sí mismo en fotografías. En niños o niñas de 24 a 30 meses, lo que logra es saltar con ambos pies. Lanza la pelota con las manos y con los pies, se quita los zapatos y pantalones desabrochados, utiliza cuchara y tenedor y bebe en taza sin derramar. Completa un tablero de 3 formas geométricas, redonda, cuadrada y triangular, en tablero inverso. Conoce el baño y lo utiliza por indicación del adulto. Identifica algunos conceptos espaciales, como el aquí, dentro, encima, debajo, etc. Y también temporales,
de día o de noche. Por último, en la etapa de 30 meses a 36 meses, el niño puede saltar una distancia de 38 a 60 centímetros. Puede subir y bajar escaleras sin ayuda, alternando los pies. Puede brincar utilizando principalmente series irregulares de salto. Puede girar o detenerse de forma rápida o repentina. Copia un círculo, cuenta algunos números, cosas, entre otros. A continuación veremos cómo es el desarrollo de la relación con el entorno social y físico del niño. De los 0 a 3 meses el niño sonríe en respuesta a un estímulo. También reconoce visualmente a la madre, responde positivamente, emite gorgoritos y ríe cuando juegan con él. En la etapa de 3 a 6 meses sonríe o patalea ante personas conocidas, reconoce a quienes lo cuidan. En la etapa de 6 a 9 meses acaricia objetos suaves y también a las personas. Se altera y llora cuando se va la madre o ante personas extrañas. También imita palmas y movimientos de adiós. En la etapa de 9 a 12 meses abraza y besa al adulto y también a otro niño. Responde cuando se le llama por su nombre. En la etapa de 12 a 18 meses reconoce a personas no familiares pero que pertenecen a su entorno cotidiano. Reconocen objetos de uso habitual como la cuchara, la toalla, la esponja, algunos juguetes. Imita en el juego los movimientos del adulto. Acepta la ausencia de los padres, aunque puede protestar momentáneamente. Repite las acciones que provocan risa o atraen la atención. Explora y muestra curiosidad por los objetos familiares. En la etapa de 18 a 24 meses, reconoce los espacios básicos de su entorno habitual, la casa, el jardín, la plaza, todos esos lugares en donde habitualmente concurre. Toma partes en juegos con otro niño durante periodos cortos. Comparte objetos con otros niños cuando se le pide. Reconoce algunos elementos propios de la estación del año en la que estamos, sea la ropa o el calzado. Participa habitualmente en las actividades que se les propone y comienza a reproducir acciones reales con juguetes, como jugar a la comidita, jugar al doctor. En la etapa de 24 a 30 meses se mueve con soltura por los espacios habituales, la casa, su jardín. Identifica algunos cambios en la naturaleza correspondientes a las distintas estaciones del año, como si hace frío o si hace mucho calor. Reconoce en fotografía a las personas más cercanas y juega junto a 2 o 3 niños de su edad. Diferencia en imágenes algunos de estos términos: persona, animal o planta. Saluda a niños y mayores conocidos si se les indica. En la etapa de 30 a 36 meses comienza a mostrar preferencias personales entre iguales. Muestra afectos hacia niños más pequeños y animales domésticos. Va conociendo normas y hábitos de comportamiento social de los grupos en los cuales forma parte. También contribuye al orden de sus cosas en casa o en el jardín cuando se le indica. Comienza a identificar y distinguir diferentes sabores y olores: el dulce, lo salado, un buen o mal olor. Identifica lugares de visita frecuente dentro de su entorno: la casa de un familiar, la plaza, una panadería, el jardín, etc. A continuación veremos cómo se da el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. En la etapa que va de 0 a 3 meses, el bebé localiza sonidos laterales moviendo la cabeza. También realiza balbuceo y sonidos guturales. Los sonidos guturales son sonidos que vienen de la garganta, como si fuera un gruñido, o a veces un grito que no termina de ser grito. En la etapa de 3 a 6 meses, emite sonido para atraer la atención del adulto. Realiza reduplicaciones como mamá, gugú, tatá, repitiendo así cadenas silábicas de consonante más vocal. En la etapa de 6 a 9 meses, localiza sonidos procedentes de diferentes direcciones, ya no solo las laterales. También muestra agrado y realiza movimientos de canciones infantiles. En la etapa de 9 a 12 meses, emite las primeras palabras con significados. En la etapa de 12 a 18 meses, repite sonidos que hacen otros,
Obedece órdenes simples acompañadas de gestos. Combina dos sílabas distintas. Identifica entre dos objetos que se les pide y le gusta mirar cuentos con imagen y también atiende a su nombre. En la etapa que va de los 18 a los 24 meses, emplea una o dos palabras significativas para designar objetos o personas. También disfruta con la música e imita gestos y ritmos. Comienza a entender y aceptar órdenes verbales como recoger, sentarse, ir a la mesa. También comienza a juntar palabras aisladas para construir su primera frase. Por ejemplo, mamá, pam. Atribuye funciones a los objetos más familiares y comienza a nombrarlos. También imita sonidos de animales y objetos conocidos, lo conocidos como amatopeyas, que es el ruido de un auto cuando hacen brum brum o cuando hacen sonidos imitando a sonidos de animales que hacen wow, miau. En la etapa que va de los 24 a los 30 meses, el niño logra hacer frases del tipo sustantivos más verbos, por ejemplo, papá ven. Emplea el no de forma oral y no solo con el gesto. También responde a preguntas del tipo ¿qué estás haciendo? ¿O dónde? ¿O cuándo? Conoce los conceptos grandes y pequeños. Presta atención durante algún tiempo a música o cuentos cortos. Entona algunas canciones aprendidas y se mueve a su ritmo. En la etapa que va de los 30 meses a los 3 años, dice su sexo cuando se le pregunta. Emplea el gerundio, los plurales y los artículos. Articula correctamente los sonidos B, G, K, L, M. Es capaz de comunicarse a través de los gestos y la mímica, además del lenguaje oral. También habla de sí mismo en primera persona, utilizando el yo, mi, me en lugar de su nombre. Utiliza el lenguaje oral para contar lo que hace, lo que quiere, lo que le pasa, etc. A continuación veremos cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta durante los primeros 3 años de vida. Por un lado tenemos, al finalizar el año, como signo de alarma, que todavía no se mantenga sentado sin apoyo, que no sea capaz de sujetar objetos con las dos manos, que no sonría a las personas conocidas, que no se interese por lo que le rodea, que no emita ningún sonido para atraer la atención o que nunca llore ni proteste ante la ausencia de personas muy cercanas y familiares. Al finalizar el segundo año, otro signo de alarma puede ser que no anda solo, que no señala las principales partes del cuerpo, que no se acerca ni muestra interés por jugar con otros niños, no reconoce distintos espacios muy familiares como la cocina, el baño, el dormitorio, que no imite acciones ni sonidos conocidos y que no responda a su nombre. Por último, al finalizar el tercer año, los signos de alarma pueden ser que no pide ni pis ni caca, que no comprende órdenes sencillas, que no identifica imágenes, que permanece aislado, que no muestra curiosidad por nada, utilización exclusiva de palabras aisladas sin conexión entre ellas, y que no imite trazos sencillos como vertical o horizontal. Ahora veremos cuáles son los signos de alerta. Un signo de alerta es la expresión clínica de una desviación del patrón normal de desarrollo. No supone necesariamente la presencia de patología neurológica, pero su detección obliga a realizar un seguimiento riguroso. Los signos de alerta se pueden presentar a cualquier edad y tienen que ver con el retardo en las adquisiciones, el estancamiento o regresión en las habilidades que ya había adquirido, la persistencia de conductas propias de etapas previas, presencia de signos físicos anormales, asimetrías posturales o de la función motriz, calidad no adecuada de la respuesta o formas atípicas del desarrollo. Ahora veremos los signos de alerta en el desarrollo sensorial. La visión y la audición son imprescindibles para el desarrollo adecuado, tanto en la función motriz como la adquisición del lenguaje y la sociabilidad. La consecuencia de estos déficits sobre el resto del desarrollo va a depender en gran medida de la edad en que se realiza su detección y de la instalación de un tratamiento precoz. Los signos de alerta con respecto a la función visual y auditiva pueden ser movimientos oculares anormales, ausencia de seguimiento visual, escaso interés por las personas u objetos, escasa o nula reacción a la voz o sonido, falta de orientación hacia la fuente de sonido a los 6 meses y el retraso del lenguaje.
Los signos de alerta en el desarrollo motor pueden ser el no control cefálico, que debe darse a los 4 meses, la no sedestación, que se debe dar a los 9 meses, la ausencia del desplazamiento autónomo a los 10 meses, o la ausencia de marcha autónoma, que debe ocurrir entre los 16 y 18 meses, el trastorno de tono muscular, que este puede ser la hipotonía, que tiene que ver con la contracción que hacen los músculos cuando incluso están en reposo, que en este caso esa contracción es débil. Esto también se lo conoce como flacidez. O también el trastorno de tono muscular, que es la hipertonía, que este tiene que ver con que los músculos en realidad están rígidos, lo que causa dificultad para mover los brazos o las piernas, por ejemplo. La hipertonía es lo opuesto a la hipotonía. Eh, la hipotonía o síndrome del bebé flácido lo que va a describir es la falta de tono muscular, mientras que en la hipertonía pasa lo contrario. Hay una excesiva tono muscular que hace que los músculos estén mucho más rígidos y que impidan así también buenos movimientos. Otro signo de alerta es el pulgar en aducción, si es más unilateral, que esto se debe dar después de los 2 meses. Las asimetrías en la postura o en la actividad de las manos, que no coja un objeto a partir de los 5 meses, movimientos anormales como temblor, distonía, dismetría, el desarrollo motor atípico, que se trata de la marcha en puntitas de pie. Ahora veremos los signos de alerta en el desarrollo del lenguaje. Los primeros 5 años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de la persona y en particular para la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Por eso hay que estar atento a las distintas alarmas que se pueden manifestar en los niños. Signos de alerta que pueden presentarse en niños de 0 a 6 meses pueden ser que no realicen sonidos de risas ni de llantos o de queja, las escasas o nulas vocalizaciones, que realice poco contacto visual o la ausencia de sonrisa frente a las personas. En los niños de 6 a 12 meses, la ausencia de balbuceo, que no presta atención a los sonidos cuando se juega o habla con él, falta de ansiedad ante los extraños y que no responda a su nombre, que no mire cuando le llaman. En la etapa de 12 meses a los 18 meses, un signo de alerta puede ser que produce o dice menos de 10 o 12 palabras, que no usa gestos como saludar ni señalar para mostrar o pedir algo, que tiene poco o nulo interés por un objeto o una actividad. En la etapa de los 18 a los 24 meses, un signo de alerta puede ser que no comprende el no, que no comprende órdenes sencillas o palabras de uso común, que prefiere atender sus necesidades por sí solo, que no recurre nunca a un adulto, la ausencia de la imitación espontánea, la falta de interés en juegos interactivos simples. A los 2 años, un signo de alerta puede ser que produce menos de 50 palabras y que tampoco puede combinar dos de ellas para formar frases sencillas, que repite palabras o frases sin sentido, que no imita acciones que otros hacen, que no muestra intención comunicativa y o interés por otros niños, que juega de forma repetitiva con objetos, por ejemplo, alienarlos. A los 3 años, signos de alerta pueden ser la escasa producción de frase de al menos 3 palabras, o al hablar no se le suele entender nada, la poca atención e interés en las acciones de otras personas, el apego inusual a un juguete u otro objeto, tienes intereses muy específicos y acotados, no juega usando la imaginación. A los 4 años, los signos de alerta suelen ser que no responde a preguntas sociales y o tiene dificultad para comprender cuando las frases son largas o complejas, la escasa utilización social de la mirada, la preferencia por actividades solitarias, la ausencia de juegos de representación o juegos de imaginación compartidos. Y a los 5 años, los signos de alerta con respecto al lenguaje y al desarrollo de un niño pueden ser que tenga dificultad o que no logra mantener una conversación, que habla siempre en un mismo tono, que da respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace, la escasa atención o la ausencia de juegos sociales o la dificultad para entender las reglas de un juego. También es importante tener en cuenta los signos de alerta de posible trastorno de conducta. Los trastornos de conducta son frecuentes en la edad infantil.
Entre un 5 y un 15% de niños de 1 a 4 años presenta trastorno de conducta. Algunos signos de alerta pueden detectarse desde los primeros meses mediante una observación adecuada y la ayuda de algunas escalas, como por ejemplo la escala de Achenbach, que se hace a partir de los 18 meses de edad. La escala de Achenbach es un sistema de evaluación. Comprenden varios instrumentos que ya están estandarizados, que lo que permite es evaluar problemas conductuales, emocionales y de funcionamiento adaptativo. Es una especie de cuestionario que permite hacer este tipo de evaluación, que se le hace generalmente a un familiar o a un maestro o alguien que esté tratando con el niño, que sea el que pase mucho tiempo con él y que pueda justamente responder este tipo de preguntas que tengan que ver con las conductas que desarrolla ese niño, para poder detectar así si hay algún trastorno de conducta. Otros signos de alerta pueden ser la irritabilidad frecuente, la apatía, el desinterés, la pasividad, la ausencia de sonrisa social a los 3 meses, la falta de interés por el entorno o la persona que lo cuida, la falta de autoestimulación o autoagresión, el juego estereotipado, la ausencia del juego imitativo, el aislamiento, la timidez extrema, la crisis de ansiedad, la baja tolerancia a la frustración, el cambio continuo de actividad o conducta desorganizada o también oposicionista. Ahora veremos cómo se debería estimular las distintas áreas. La estimulación sensorial tiene que ver con la creación de un ambiente que sea rico en estímulos tanto táctiles, visuales como auditivos. Esto acompañado con un clima lleno de afecto y con la adecuada satisfacción de sus necesidades. Esto es lo que va a ayudar al niño en su crecimiento y también en el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Durante los primeros meses de vida, el bebé reacciona fundamentalmente a la información que le llega por los distintos sentidos, especialmente por el tacto, la vista y el oído, y también a la interacción que mantiene con sus padres y sus cuidadores. Por otro lado, desde la estimulación táctil, los padres deberán aprovechar, por ejemplo, el momento del baño. De esta manera se puede estimular todo el cuerpo del niño, permitiéndole que disfrute del contacto con el agua, que chapotee, que salpique, también que tengas algunos juguetes a su alcance para que los toque, para que los tire al agua. También mientras se les seca, se pueden aprovechar ese momento para darles masajes, empezando por los pies, las piernas, los muslos, las manos, los brazos, la panza, la espalda. Esto puede ser a través de canciones, a través de una voz suave. Se puede ir nombrando las partes que vamos estimulando. De esa manera también vamos haciendo que el bebé de temprana edad vaya reconociendo las partes del cuerpo. También es importante para estimular la parte táctil, proporcionar al niño distintas sensaciones. Se le puede poner en manta con diferentes tactos, o sea, texturas, suaves, más ásperas o lisas. También esto de experimentarle el frío con algo metálico o algo cálido con algo más peludito como un peluche. Creando también una mantita de actividades en donde también puede haber, hay muchos juguetes incluso que ya vienen hechos teniendo en cuenta esto, distintas texturas, ¿eh? Para que ellos pudieran empezar a experimentar el tema del tacto y los ruiditos que pueden hacer esas distintas texturas. Y también podemos ofrecerles objetos diferentes que sean obviamente apropiados a su edad para que los manipule, los apriete, los mire, los lance. Por otro lado, para una buena estimulación visual, tenemos que tener en cuenta que a los bebés les gusta mirar objetos luminosos, o que hacen sombras, o que iluminan la habitación, móviles de colores vivos, objetos que se mueven, ya sea con desplazamiento para arriba, para abajo, o en forma circular. Y si estos enzimas tienen música, muchísimo mejor. También hay que facilitar que pueda explorar la cara del adulto, que la toque, que la sienta, trata de interactuar mientras que el bebé lo hace, interactuar con él a través de juegos. También los collares, los anteojos suelen gustar mucho, suelen llamar la atención y son buenos para estimular lo visual. Con este tipo de cosas no solo vamos a estimular la parte visual, sino que también vamos a ayudar a que pueda fijar su atención.
Con respecto a la estimulación auditiva, a lo largo del primer año el niño va diferenciando los sonidos de su entorno y va prestando más atención a ello. Inicialmente son las voces de los adultos que lo rodean, lo que más le gusta y lo que más va diferenciando poco a poco. Mantener una musiquita suave y agradable mientras se le baña o mientras come también va a estimular su desarrollo auditivo. Y además en ocasiones va a servir esto para relajarlo. Ofrecerle juguetes sonoros para que se dirija hacia ello es una buena manera de estimular, para que intente agarrarlo y posteriormente sea él mismo quien los quiera hacer sonar. Así, no solamente se estimula la percepción y la discriminación auditiva, sino que también se comienza a entender que sus acciones tienen una consecuencia. Ahora veremos algunas técnicas que nos permitirán poder estimular la motricidad gruesa del bebé. En la posición de cúbito supino, que es la posición en donde el bebé está boca arriba, podemos, a través de agarrarlo de las manos y tirando del niño hasta que llegue a la posición de sentado, podemos desarrollar así el tono muscular tanto de cuello como de tronco. Lo que vamos a ir haciendo es que el niño sea el que cada vez haga más fuerza para poder incorporarse. Jugando a mecерlo suavemente hacia adelante y hacia atrás, vamos favoreciendo el control y también fortaleciendo los músculos del cuello y del tronco. Para que se pueda dar vuelta y estimular el darse vuelta, poniéndole un juguete que le llame la atención en los lados laterales de un lado o del otro, haremos que al llamarle la atención y quiera tomar ese objeto, logre así girarse y darse vuelta para los costados. Ahora venimos en la posición de cúbito prono, que es la posición en donde el niño está boca abajo, que esta se puede implementar a partir del cuarto o quinto mes. Intentamos que levante la cabeza para mirar hacia objetos sonoros y o luminosos que le presentamos. Esto lo va a hacer apoyándose con los brazos y las manos para poder incorporarse. También podemos ofrecerle juguetes para que se entretenga, jugar con él, a quitárselo o dárselo, a golpearlo uno contra el otro o contra el suelo. En esta posición podemos también brindarle un espejo, esperando a que él intente acariciarse. Le damos el espejo para que lo pueda tocar, para que pueda mirarse, jugar con él. Una vez que se encuentra a gusto en esta posición, le ofrecemos los juguetes a cierta distancia, para que intente arrastrarse para cogerlo. Si no lo consigue, facilitamos el movimiento doblando la pierna y dejando que el niño dé el último impulso. A partir del quinto o sexto mes, hay que favorecer la posición de sedestación. Esta posición es la de sentado con apoyo, o sea, ayudado con el respaldo de la silla o almohadas o almohadones. Y posteriormente hay que procurar que lo haga, pero con el apoyo de sus manos para pasar a sujetarse sin ayuda. Otra manera de estimular es colocar al niño a cuatro patas y dejarlo así durante unos segundos. Enseñarle un juguete llamativo y esperar a que él se despegue del suelo. No importa si pierde la postura, dejamos que lo manipule y volvemos a repetir el ejercicio. Poco a poco se mantendrá más tiempo en esta postura y al despegarse del suelo para agarrar el juguete, dejará de caerse. Posteriormente le vamos a ir alejando el juguete un poquito más para que el niño pueda avanzar. Una vez que comienza a gatear, hay que permitir que se desplace libremente por los lugares donde no existan ni peligros y sean espacios abiertos. Asimismo, irá mostrando deseo de experimentar, subiéndose y bajándose a sillones o pequeños escalones. Una vez que observamos que el niño va adquiriendo fuerzas en sus piernas, facilitaremos que se mantenga de pie, soportando su peso y apoyándose también en muebles o personas. Hay que estimular la deambulación agarrándole de ambas manos. Por otro lado, veremos ejercicio para poder estimular la motricidad fina. Le ayudamos a descubrir sus manos, colocándoles pulseras sonoras o que llamen la atención. También frotamos sus manos entre ellas y con las nuestras. También juegos de tocar palmas, abrir y cerrar los dedos, esto es decir adiós o agitar las manos. Juegos de agarrar con las dos manos, ofrecerle juguete para que los agarre y se los vaya pasando de una mano a la otra. Trabajar así distintos movimientos de la mano, girar, apretar, empujar. También con canciones son buenas. Hay muchas canciones de niños que permiten el juego de los movimientos con las manos. Jugar con materiales de distintas texturas, con el fin de que ejercite la presión y mantenimiento de objetos para manipularlo.
como por ejemplo escurrir el agua de la esponja, apretar un peluche, tirar agua de un recipiente hacia el otro. Al final de la etapa hay que empezar a estimular que pueda utilizar el índice para hurgar en un centro de actividad con rueda de teléfono, clavija, diferentes agujeros. Mediante estos juegos, lo que se consigue es separar la disociación del dedo índice con lo demás. Cuando un niño haga esto, espontáneamente hay que ir reforzándolo. También hay que ofrecer juegos con aro para que los metas y los saque. De esta manera facilitamos la manipulación de objetos cada vez más pequeños. Obviamente esto con la supervisión de un adulto para que no se los lleve de la boca y pueda llegar a ingerirlos. Lo que se busca es pasar de la pinza gruesa a la pinza digital, que esto se da de los 8 a los 10 meses, que tiene que ver con la aprehensión que se hace con el dedo índice y el dedo pulgar. Esto se va logrando a medida que vamos ofreciéndole objetos más pequeños para que él pueda ir agarrando. Ahora veremos cómo se da a través de los juegos la estimulación del desarrollo cognitivo. Con los juegos de esconder, este tipo de juego estimula, además de la atención y la memoria, aspectos muy importantes para el desarrollo en general. Esto de mostrarle un objeto y después esconderlo y procurar que él lo busque. Los aspectos con respecto al desarrollo que se estimulan puede ser desde la atención, lo visual, entre otros. Los juegos de descubrimiento son estos en donde le brindamos diferentes objetos para que él pueda hacer descubrimiento con respecto a la forma, las texturas, los colores. Los juegos de observación son juegos con títeres, muñecos, o contarle un cuento o cantarles, que son muy importantes para el desarrollo cognitivo. Los juegos de imitación, que es esto de enseñarle a imitar gestos sencillos, como movimientos de la cabeza de un lado al otro, o algún movimiento con respecto a imitar algún baile de alguna canción, o tocar palmaditas, tirar besos, saludar con la mano. Los juegos de reconocimiento, estos juegos tienen que ver con la realización de juegos de espejo, jugar y hablar delante del espejo, a una distancia en donde no pueda tocarse. Cuando él se incorpora para tocarse, lo dejamos, permitimos que se observe, que juegue con su propia imagen. Esto permite que se vaya reconociendo. También permite que vaya reconociendo las partes de su cuerpo, como los ojos, la nariz, la boca, y que las señales cuando se lo pedimos. También reconocer y señalar objetos, personas en su entorno más familiar y posteriormente imágenes. Otro aspecto importante en la estimulación del niño es el lenguaje. Por un lado tenemos la estimulación audiovisual. En esta utilizamos juguetes musicales, hablar con el niño en todo momento, utilizando cambios de voz o cambios de tono, repitiendo sonidos familiares para el niño. Se hace también un seguimiento y la localización de la fuente de sonido, incitando a que él se dirija con la mirada hacia un sonajeros o campanitas o objetos que tengan algún sonido y que se encuentran cerca de él. Por otro lado, también está la estimulación vocal, que esto es responder a los intentos comunicativos del niño, hablándole ya desde los primeros días de vida. Gratificar al niño mediante sonrisas o gestos en cuanto éste imita algún sonido o cuando empiece a balbucear. Favorecer la comprensión de palabras familiares, mamá, papá. Jugar a realizar movimientos con la boca, con la lengua, a soplar, a fruncir los labios, dar besitos. Responder a órdenes sencillas cuando se los indicamos, tomá, dame, mirá, vení, peinate, y órdenes como con objetos que pueden ser dame la muñeca o dale tal cosa a papá o a mamá, límpiate la boca. Con la aparición de las primeras palabras llega un momento clave para la estimulación del lenguaje. Acá los padres pueden aprovechar las palabras que el niño van incorporando a su lenguaje, utilizándola en distintos contextos y siempre gratificándola. Describir verbalmente y de forma sencilla las cosas que hacemos nosotros y las que hace él. Otro aspecto importante es el desarrollo personal y social. Con respecto a la sociabilización hay que favorecer la capacidad para recibir información del exterior, interactuando correctamente y respondiendo a los estímulos del ambiente. Plantearemos al niño juegos de intercambios en los que él vaya participando cada vez de manera más activa. Responde cuando le llamamos por su nombre, cuando le llamamos desde lejos, que dirija la mirada o que se gire hacia nosotros,
Nombrar las distintas personas también del entorno para que él las pueda ir reconociendo son algunas de las técnicas para estimular la sociabilización. También los hábitos hay que estimularlos. Al principio el niño cubre sus necesidades, tanto con respecto a la comida, a la higiene, al vestido, a través del adulto. Pero luego podemos ir incorporando distintas estrategias o distintas técnicas para que él vaya colaborando al momento de vestirse. También con respecto al aseo personal, esto de dejar que vaya jugando con la esponja, con el agua. De esta manera podemos empezar a incentivar que se higienice solo. También que se vaya a limpiar la cara o las manos antes de comer o cuando está sucio. Permitirle experimentar y el descubrimiento de la comida, también de los útiles de alimentación como la cuchara o la taza o el plato. Ahora veremos las funciones cognitivas superiores, el lenguaje, la evolución del lenguaje verbal, la comunicación, la atención, memoria y la imaginación. Las funciones cognitivas superiores son complejos procesos autorregulados. Su origen es social, es decir, se desarrollan en la medida en que el niño está en contacto con su medio ambiente. Se definen como un conjunto de funciones organizadas, como sistemas que intervienen en el proceso de sustentación de cualquiera de las funciones psíquicas que caracterizan al hombre. Se organizan a lo largo de la autogenia, son móviles y se basan en la actividad combinada de distintos analizadores. El lenguaje y la comunicación es un aprendizaje fisiológico, porque tiene que ver con cómo funciona el sistema nervioso recibiendo estas señales externas, que es lo que lleva adelante que el niño pueda ir aprendiendo el lenguaje y a comunicarse, o sea, para que él pueda, a través de lo que percibe del medio, que lo está estimulando constantemente, poder decodificar ese mensaje y así él mismo aprender desde el lenguaje y la comunicación a comunicarse. Los indicadores verbales de la madre son los que van guiando las percepciones y las acciones del niño. Se dice que la función de la madre tiene como característica ser reguladora del lenguaje, destacándose su rol en este proceso de aprendizaje. La función principal del lenguaje es la comunicación que se da entre dos o más personas. Esto trasciende la sola repetición de palabras. Aunque parezca una obviedad, no lo es al momento de escuchar cómo el niño pequeño va construyendo su primero silabeo, las palabras, cómo se inician en la imitación, en la repetición de todo aquello que van escuchando, para poder pasar poco a poco a construir sus propios enunciados. El lenguaje se compone por dos aspectos básicos. Por un lado el comprensivo y por otro lado el expresivo. El lenguaje comprensivo se desarrolla con anterioridad al lenguaje verbal. Los niños pequeños comprenden muchas veces más de lo que hablan. Aprender el lenguaje requiere de un proceso cognitivo, que se apoya además de la audición y de la visión. No es menor tener en cuenta esto de que en el útero los bebés escuchan las voces de aquellos que comparten el entorno próximo, sea mamá o papá. Cuando nacen se puede observar reacciones positivas cuando ellos identifican estas voces, orientan su cabeza o se calman. Y el otro aspecto básico del lenguaje va a ser el lenguaje expresivo. Este incluye producciones verbales y también las no verbales. Por un lado va a estar lo que dice, pero también lo que acompaña con lo expresivo, o sea, con los gestos, cómo demuestra sus emociones, estado de ánimo, etc. Ahora vamos a ver las etapas de desarrollo del lenguaje en niños. De 0 a 3 meses aparece el balbuceo no imitativo. De 3 a 4 meses, un balbuceo más prolongado. De 5 a 6 meses el niño ya vocaliza. De 7 a 8 meses un balbuceo imitativo, o sea, dice bisílabos, ma o pa. A los 9 o 10 meses responde a su nombre. Entre los 11 y los 12 meses emite palabras con sentido. De los 12 a los 18 meses ya entiende varias palabras y las dice inteligentemente. De los 24 a los 30 meses forma frases con 2 palabras. Y a partir de los 2 años forma frases con más palabras. Se acelera el desarrollo del lenguaje. A los 3 años su lenguaje debe ser comprensible. A los 4 debe ser más inteligible.
y entre los 5 y los 6 años ya posee la base de su lenguaje adulto y puede adquirir símbolos escritos. Acá nombramos algunas acciones de los padres que pueden facilitar la adquisición del lenguaje. Acompañar las acciones con palabras y las palabras con gestos. Preguntar y alentarlo a hablar. No comprendo, ¿quieres agua o leche? Por ejemplo. Esto de no hacérsela fácil cuando nos señala algo, incentivar a que señale pero que también pueda decir qué es lo que quiere. Mantener un ritmo adecuado, esto de utilizar frases sencillas para que nos pueda entender y que pueda también repetir. Verificar el nivel de comprensión, cuidar que no solo repita palabras, sino que vaya entendiendo lo que va diciendo. Darle oportunidad para opinar o construir relatos breves, interesándose por su mundo. Entonces le preguntamos qué hiciste hoy en el jardín, o qué estabas haciendo, o a qué estás jugando. Promover turnos de diálogos, dar tiempo para que él pueda elaborar su respuesta, eso de poder esperarlo. Realizar silencios también para procesar la información y promover la iniciativa, no ser invasivo, no interrumpirlo o darle tiempo al que él pueda brindar una respuesta. Ahora veremos acciones que no facilitan la adquisición del lenguaje. Anticiparse a la demanda del bebé o del niño, impidiendo la necesidad de comunicar. Esto de que si nos señala algo, nosotros llevamos y se los damos. Y no le damos tiempo a que él pueda aprender a decir con palabras qué es lo que necesitan. Perpetuar el diccionario padres-niños, evitando el desafío de ampliar vocabulario y mejorar su dicción. Esto que si entiende en vez de decir perro, dice babau, nosotros sostenemos ese babau en vez de enseñarle a decir perro. Hablar delante del niño obviando que comprende más de lo que habla. Acá muchas veces damos por asentados que podemos hablar ciertos temas con apertura porque por más que esté el niño no va a entender lo que estamos diciendo y en realidad pasa esto, muchas veces el lenguaje comprensivo está ante incorporado y el que no pueda expresarse no significa que no está entendiendo lo que estamos diciendo. Otra acción que no facilita la adquisición del lenguaje es reemplazar la comunicación interpersonal por el celular o la televisión. Uno piensa que a lo mejor a través del video resulta más didáctico y más estimulador para que él aprenda. Y en realidad el nene necesita el contacto con el otro. Que el padre sea quien, o la madre, ¿no? Quien vaya comunicándole palabras. También otro aspecto importante para tener en cuenta, porque no facilita la adquisición del lenguaje, es monologar con el niño ocupando todo el espacio parlante, o sea, no dándole el espacio al niño a que él también pueda contestar, opinar o hacer un relato. La comunicación se diferencia del lenguaje verbal. Esta aparece cuando el bebé empieza a decir sus primeras palabras, el lenguaje verbal. En cambio, la comunicación se da desde que nacemos. Desde que nacemos nos estamos comunicando. Lo hagamos con o sin intención, pero siempre nos comunicamos. Al nacer el bebé se comunica, por ejemplo, a través del llanto, su rostro y su cuerpo. Luego va a incluir el lenguaje como parte de la comunicación. Las actividades lúdicas permiten avances significativos en el desarrollo tanto cognitivo como comunicacional. Favorecen la verbalización, el aumento de vocabulario, la comprensión del lenguaje, la capacidad de concentración, la imaginación y la creatividad, la curiosidad, el control de impulso, la resolución de problemas, la empatía, la cooperación, así como también la participación en grupo, entre otras cosas. Por esta razón es necesario brindar el espacio propicio para distintos entornos lúdicos, el juego espontáneo y libre, amoldeándonos a la creatividad e imaginación del niño, el juego con sus pares y el juego mediado por el adulto. Ahora veremos cómo se da el desarrollo de la atención. La variación fundamental de la atención que se opera en la infancia consiste en que los niños comienzan por primera vez a dirigir su atención, a guiarla conscientemente y a mantenerla dirigida hacia determinados objetos y fenómenos, valiéndose para ello de varios métodos. Esta se forma gracias a que el adulto es quien incorpora al niño nuevos tipos de actividades y mediante determinados medios organiza y dirige su atención. Dirigiendo la atención del niño, el adulto le pone en sus manos los medios con los cuales él comenzará a guiar la atención por sí mismo. Aunque los niños de etapa infantil comienzan a dominar la atención voluntaria,
En el transcurso de la infancia del niño predomina permanentemente la atención involuntaria. A los niños les resulta difícil concentrarse dentro de una actividad que es monótona y poco atractiva, mientras que el proceso del juego es quien les permite resolver tareas que son atractivas. Ellos pueden permanecer mucho más tiempo en atención cuando lo hacen de una manera entretenida y que les resulta divertida a través de lo lúdico. Ahora veremos cómo se produce el desarrollo de la memoria. La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de retención mental y de reproducción. Y la memoria es básicamente de carácter involuntario. Esto quiere decir que el niño con frecuencia no se va a plantear como objetivo consciente recordar algo. Esto se va a producir dentro de la actividad y depende del carácter de esta. El niño retiene en la mente aquello hacia lo cual le prestó atención en la actividad, lo que produjo una impresión en él, algo que le llamó la atención. La calidad de la retención mental y voluntaria de objetos, cuadros o palabras depende de cuán activamente el niño actúe en relación con ellos. Las formas voluntarias de retención mental y el recordar se comienzan a formar a partir de los 6 años aproximadamente y se perfecciona sustancialmente en los niños de edad mayor. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la imaginación. La imaginación del niño está relacionada en sus orígenes con el surgimiento de la función simbólica de la conciencia, que tiene lugar al final de la etapa temprana. La fantasía, la imaginación, consisten en una reorganización de los datos de la experiencia combinados mediante nuevas relaciones, de manera que resulta una experiencia ideativa o creativa. Esto quiere decir que las representaciones imaginarias se van a componer de elementos que se han percibido con anterioridad y que se van a reelaborar para crear algo nuevo. De ello se deduce que en la medida en que más rica sea la experiencia del niño, cuanto más haya visto y oído, mientras más cosas conozca y viva, más activamente trabajará su imaginación. Y que por el contrario, mientras más deficientes sean sus conocimientos y más pobre sea su experiencia anterior, más fragmentaria y de poco contenido será su actividad imaginativa. La imaginación del niño se va formando dentro del juego. En los primeros tiempos está ligada a la percepción de los objetos y a la ejecución de acciones lúdicas con ello. El proceso cognoscitivo de la imaginación está involucrado con el resto de los procesos, o sea, con el pensamiento, el lenguaje, la memoria. Todos estos colaboran en su complejidad y su perfeccionamiento. En la etapa infantil, la imaginación es aún pobre y fragmentada, pero progresivamente se va volviendo más estructurada y organizada en la medida en que el lenguaje y el pensamiento van adquiriendo formas más complejas. El niño así acumula más vivencia y más experiencia. Así, en la medida en que el niño crece, más variada y múltiples pueden ser sus experiencias, más se desarrolla su imaginación, la cual va perfeccionando y volviendo cada vez más compleja y menos sujeta al momento específico. Es mucho más autónoma y más creadora. De esta manera, la imaginación y el conocimiento, la fantasía y la experiencia marchan unidos. Una va a ayudar a la otra y viceversa. Ahora veremos la constitución subjetiva, el vínculo primario madre-hijo, el mito familiar, la observación del vínculo madre-bebé, el perfil de observación, de registro y los alcances del método de observación. Cuando un bebé nace, aún no es un sujeto. Un sujeto se constituye como tal en la interacción con el medio que lo rodea, específicamente su madre. El psiquismo de un niño pequeño se basa en una necesidad de equilibrio de estímulo. Cuando un estímulo sea interno como hambre o sueño, o externo como sonidos fuertes o una luz intensa, sobrepasa su capacidad de procesarlo, inicia una serie de acciones físicas para eliminar el malestar que esto le genera, patadas, llantos, gritos. El psiquismo del infante se rige por el principio de placer, o sea, él tiene una necesidad que despierta un deseo y su único objetivo va a ser satisfacer ese deseo. En este momento el bebé siente como una omnipotencia de pensamiento.
No tiene una diferenciación entre él y el mundo exterior. Cree que los objetos que lo rodean, incluso el pecho materno, o bien son partes de él o él los crea con su pensamiento. A esto se refiere con esta omnipotencia del pensamiento. Es necesario entonces que se pase de este estado indiferenciado, en donde imperia el principio de placer, donde no hay separación entre el yo y lo no yo, entre el mundo interno y externo, entre el bebé y su madre, hacia un principio de realidad. En el principio de realidad es en el momento en el cual el niño aparece un yo diferenciado o diferente del mundo que lo rodea. Para que este pasaje fundamental se haga para la constitución subjetiva de esa criatura, debe existir la mediación de la madre o un sustituto materno, que a través de la adaptación activa a las necesidades del niño lo vaya gradualmente introduciendo al mundo de los objetos. Esto sucede mediante una gradual disminución de la adaptación materna a sus necesidades y a la creciente capacidad del bebé de tolerar también gradualmente la frustración que esto le genera. O sea, la madre en principio satisface las necesidades del niño, no solo al 100%, sino que lo hace inmediatamente. El nene tiene hambre y automáticamente la mamá le da el pecho o le prepara la mamadera. Y después con el tiempo lo que la mamá va a lograr, lo que va a intentar es que el nene, ante un deseo o una necesidad, logre ir esperando un tiempo hasta que ella le da el pecho o le prepara la mamadera. Esto es a lo que se refiere de que gradualmente pueda ir trabajando la tolerancia a la frustración de ese bebé para diferenciar y crear y constituir su propio yo. Donald Winnicott va a hablar que el estadio de dependencia absoluta que se va a dar entre esta mamá y ese hijo, o casi absoluta, corresponde al estado inicial de bebé, cuando aún no ha separado lo distinto de mí de lo que es parte de mí. El desarrollo tiene lugar debido a la experiencia del bebé con respecto a la conducta adaptativa de la madre o la madre sustituta. La conducta adaptativa de la madre va a hacer lo posible para que el bebé encuentre afuera lo que necesita y espera, por medio de la experiencia de un quehacer materno suficientemente bueno. Entonces el bebé va a pasar de esta percepción que tiene de omnipotencia o de creer que la madre es parte de una extensión de su cuerpo a una percepción más objetiva, en donde se va a dar cuenta que la madre es un otro y va a ser esta diferenciación entre él y lo externo. Winnicott va a definir a esta madre que en principio le da todo lo que el bebé necesita y de esta manera tan omnipotente al instante, sin esperar, que pasa luego a generarle esta tolerancia a la frustración, logrando que ese bebé se vaya despegando de esa dependencia tan fuerte que tiene con su mamá, él la va a definir como la madre suficientemente buena, la madre que logra ir soltando esa dependencia es la madre suficientemente buena. Y va a decir que esta mamá suficientemente buena tiene dos tareas básicas. Por un lado, el holding, que se relaciona con los cuidados físicos que requiere el bebé, cómo los manipula, cómo lo higieniza, cómo lo alimenta, lo abriga, o sea, cómo es al momento del tacto, de manipular esa mamá. Y por otro lado, va a hablar de holding o sostén, que tiene que ver más con lo emocional, con la confianza que puede tener ese bebé en esta mamá. Esto quiere decir que con el cuidado de esa madre, que va a estar ahí cuando lo necesita, permite que ese nene vaya, ese bebé vaya generando un sentimiento de sostén. Estas dos tareas básicas son las que permite que la psiquis de ese bebé sea fuerte y puede ir permitiendo el pasaje de esta dependencia total o absoluta a una dependencia más relativa. Melanie Klein escribió en 1936 que si el niño logra implantar dentro de sí una madre afectuosa y que lo ayuda,
esta madre internalizada va a ser una influencia beneficiosa a lo largo de la vida. O sea que si una madre le genera esta autoestima, este sentimiento de sostén, de autoconfianza que ese bebé necesita, ese bebé va a llevar consigo este sentimiento de confianza para poder ir logrando cada vez mayor autonomía y poder ir desplegando procesos más evolutivos, más complejos. Es muy importante hacer una observación del vínculo entre madre y bebé, en especial cuando acuden a la consulta. El estimulador temprano debe estar atento a estos gestos de comunicación, tanto de la madre hacia el bebé, como la respuesta de ésta hacia su madre. Debemos prestar atención al tono de voz, a las miradas, al contacto físico, así como la calidad, la frecuencia y la variedad de estímulos que recibe este bebé por parte de su madre y su entorno. Las dificultades en este ámbito, en el vínculo temprano entre la mamá y el bebé, pueden dar lugar a diferentes perturbaciones en el desarrollo de este niño y son demasiado habituales de encontrar en la clínica, sobre todo en caso de discapacidad del bebé. Si una madre no refleja en su rostro y sus actitudes las necesidades del niño, sino que sus propias preocupaciones, su propio estado anímico, el bebé no encuentra lo que cree haber creado. Si esto se da de forma repetitiva, se ve perjudicada no solo la capacidad creadora, sino también la experiencia comunicacional que debería gestarse en este vínculo. Recordemos que la mamá es quien va a crear ese primer vínculo con el bebé, que lo va a empezar a sociabilizar con el mundo después, el mundo de los objetos, con el exterior, y también es la que funciona como la base para lo comunicacional, para el desarrollo del lenguaje, lo comunicativo y por ende también los vínculos. Winnicott desarrolla su teoría de objetos y fenómenos transicionales. Él va a decir que se produce un pasaje del dominio omnipotente al control por manipulación. Del autoerotismo, la succión del pulgar, por ejemplo, a una relación con un objeto, que puede ser un osito, o una mantita de apego o algún otro juguete. Este pasaje se lleva a cabo a través de un objeto al que el niño le dedica una atención en particular, que simboliza a su madre y que proviene de la afuera desde nuestro punto de vista, pero no para el bebé. Es la madre la quien la acerca a este objeto, el nene lo tiene, lo calma, baja su nivel de ansiedad, y esto le permite al niño, por eso que simboliza a su mamá. Es un objeto que va a simbolizar el hecho de que lo calme, que le libere las tensiones, que ayude a saciar su ansiedad, hace que él lo asocie o lo simbolice con ese vínculo con la madre. Es muy habitual las mantitas de apego que se suele dar a los chicos para cuando mamá no está, ellos se sientan en compañía y que refleja esto, ¿no? Ese vínculo con esa mamá en esa mantita. O para que vayan, para cuando se van a la hora de dormir, que duerman solitos, también suelen usar estas mantitas de apego y simbolizando ¿no? La madre en ese objeto transicional. Y justamente transicional permite la transición en esa separación que se produce entre el niño y su mamá. Muchas veces la labor del estimulador temprano tiene que ver también con la resignificación del vínculo, la observación de los interrogantes que aparecen o que uno puede plantear. Es interesante el poder plantear a los padres que nos narren su historia, los inicios de esta familia, cómo fue la noticia de la llegada del bebé, el transcurso del embarazo, del parto, de la lactancia, hablar con el papá y ver cuál es su rol y cuál es el grado de implicación que tiene en el proceso, cómo se vincula con su hijo, cuáles son sus experiencias o sus expectativas también para el futuro.